Bienvenidos, continuamos con el subtema 2, denominado Evaluación diagnóstica, aplicación e instrumentos. Recuerda de realizar las anotaciones pertinentes, porque en el transcurso del video se encuentran varias actividades a realizar en la plataforma virtual. Saludos. Para iniciar su intervención pedagógica con alumnos, es necesario que se aplique un diagnóstico de aprendizaje, es decir, que se valore y conozca lo que saben para determinar el nivel de dominio de ciertos aprendizajes. Este diagnóstico no es de carácter sancionador, con él se obtienen datos descriptivos que permiten tomar decisiones de manera real, no improvisada, para establecer criterios metodológicos y pedagógicos. El siguiente diagrama muestra los pasos para realizar una evaluación diagnóstica y así poder determinar quiénes se encuentran en rezago. Evaluación diagnóstica. Revisión de la evaluación aplicada. Selección de los alumnos. Complemento del diagnóstico, cuestionario de canales perceptuals, visual, auditivo o kinestésico, toma de escritura y diagnóstico de la lectura. Se deberá de aplicar un instrumento que logre identificar en qué nivel de conocimientos en el que se encuentran los alumnos de acuerdo a los aprendizajes esperados del grado que se encuentra cursando. Para primaria y secundaria se propone aplicar los instrumentos creados por CONAFE para los líderes de educación comunitaria. Para preescolar se propone revisar los indicadores propuestos por la evaluación exámenes para la calidad y el logro educativos para valorar el grado de desarrollo de competencias en alumnos y proponer qué estrategia y materiales podrían desarrollarse para hacer la evaluación diagnóstica a partir de ellos. Las evaluaciones diagnósticas propuestas por CONAFE tienen por objetivo identificar los aprendizajes de español y matemáticas en donde los alumnos requieren mayores apoyos para mejorar sus resultados de aprendizaje. Las evaluaciones diagnósticas contemplan una selección de los contenidos que conforman el plan y programas de estudio de educación y se organizan en las siguientes líneas de evaluación. Los siguientes son las líneas de evaluación, para primaria y secundaria. Español, lenguaje y comunicación, comprensión lectora, reflexión sobre la lengua, expresión escrita. Matemáticas, pensamiento matemático, números, sus relaciones y sus operaciones, medición, geometría, tratamiento de la información, predicción y azar, procesos de cambio. Para el caso de preescolar se propone revisar los indicadores propuestos por la evaluación exámenes para la calidad y el logro educativos para valorar el grado de desarrollo de competencias en alumnos y proponer qué estrategia y materiales podrían desarrollarse para hacer la evaluación diagnóstica a partir de ellos. Comunica estados de ánimo, sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje oral. 1. Da información limitada sobre su familia, menciona con quiénes vive o los nombres de los miembros de su familia o su parentesco. 2. Manifiesta sus preferencias pero no ofrece explicaciones. 3. Da información sobre su nombre. 4. Recuerda y explica las actividades que ha realizado, menciona un suceso con por lo menos 2 acciones unidas por un conector. 5. Da información sobre su familia, menciona con quiénes vive y agrega información adicional, parentesco, nombres, ocupación. 6. Evoca sucesos o eventos y habla sobre ellos usando referencias espacio-temporales no adecuadas a la situación. 7. Usa los referentes qué y cuándo o qué y dónde en su relato. Utiliza el lenguaje para regular su conducta en distintos tipos de interacción con los demás. Explica, repite, dice, parafrasea, solo uno de los elementos básicos, tarea a realizar, forma de organizarse o producto esperado, que constituyen una instrucción. Comprende instrucciones para realizar una actividad. Explica, repite, dice, parafrasea, 2 o los 3 elementos básicos, tarea a realizar, forma de organizarse y producto esperado, que constituyen una instrucción. Obtiene y comparte información a través de diversas formas de expresión oral. Intercambia opiniones de acuerdo o en desacuerdo con lo que otros opinan sobre un tema pero no ofrece explicaciones ni justifica su opinión. Intercambia opiniones y explica o justifica por qué está de acuerdo o en desacuerdo con lo que otros opinan sobre un tema. Escucha y cuenta relatos literarios que forman parte de la tradición oral. Narra cuentos siguiendo la secuencia y el orden de las ideas. Narra, por lo menos,
dos ideas o eventos relevantes en secuencia. Describe con algunos detalles un elemento, persona, personaje, objeto, lugar o fenómeno, distintivo o esencial de la lámina ilustrativa de un cuento. Escucha la narración de un cuento y expresa qué sucesos o pasajes le provocan alegría, miedo, tristeza. Conoce diversos portadores de texto e identifica para qué sirven. Diferencia diversos portadores de texto a partir de sus características gráficas y del lenguaje que se usa en cada uno. Identifica algunas partes de los textos: portada, título, ilustraciones y texto. Selecciona textos de acuerdo con un propósito lector. Interpreta o infiere el contenido de textos a partir del conocimiento que tiene de los diversos portadores y del sistema de escritura. Identifica qué se lee en el texto escrito y no en las ilustraciones. Identifica qué se lee de izquierda a derecha. Comenta con otros el contenido de un cuento, da su opinión, la cual contempla el nombre del personaje o la situación particular y un comentario general al respecto. Identifica qué se lee de arriba hacia abajo. Comenta con otros el contenido de un cuento, da su opinión sobre un personaje o punto en particular y la justifica usando información derivada del cuento y diagonal o de su experiencia personal. Expresa sus ideas acerca del contenido de un cuento cuya lectura escuchará. Anticipación global lógica, o factible, expresada en una o más oraciones en las que incluye, por lo menos, dos ideas relacionadas. Identifica algunas características del sistema de escritura. Reconoce su nombre escrito. Establece comparaciones entre las características gráficas. De palabras. A escribe su nombre, nombre de pila, apellido o diminutivo, pero adiciona letras o mezcla trazos no convencionales. Escribe su nombre de derecha a izquierda. Reconoce características de las palabras y letras. Da información acerca del nombre y orden de algunas letras. Escribe su nombre, nombre de pila, apellido o diminutivo, con la cantidad total de letras y trazos claros y muy parecidos a las letras convencionales, sin importar ortografía o inversión de letras. Reconoce el nombre de alguno de sus compañeros, reconoce solo la letra inicial y así lo manifiesta o dice otro nombre que empieza con dicha letra. Reconoce características de las palabras y letras, con cuál termina diagonal con cuál empieza. Da información acerca del nombre y forma gráfica de algunas letras. Conoce algunas características y funciones propias de los textos literarios. Asigna atributos generales a los personajes, se trata de características, físicas o emocionales, aplicables a uno o varios personajes de un cuento. Usa recursos del texto literario en sus narraciones. Asigna atributos, físicos o emocionales, a los personajes. Se trata de inferencias lógicas o factibles que se derivan de las acciones de los personajes de un cuento. Utiliza los números en situaciones variadas que implican poner en juego los principios del conteo. Dice la serie numérica empezando por el 1, y hasta el que sabe, máximo 30. Enumera de manera oral objetos desde el 1 y hasta el que sabe, máximo 20. Siguiendo el orden de la serie numérica. Identifica el valor de las monedas. Escribe números que les son dictados. Número menor que 3. Identifica números que sirven para medir longitudes. Escribe en orden, empezando por el 1, un tramo de la serie numérica convencional, máximo 30. Identifica la cantidad de elementos en colecciones de objetos de distinta clase, de 13 a 20 objetos, ordenados. Escribe números que les son dictados. Número mayor que 5 y menor que 10. Identifica la cantidad de elementos en colecciones de objetos de la misma clase, de 13 a 20 objetos, ordenados en una línea. Plantea y resuelve problemas en situaciones que les son familiares y que implican agregar, reunir, quitar, igualar, comparar y repartir objetos. Problemas que implican quitar objetos a una colección. Resuelve problemas que implican comparar la cantidad de dos colecciones. Resuelve problemas que implican repartir objetos. Resuelve problemas que implican igualar cantidades de dos colecciones que contienen elementos de la misma clase. Resuelve problemas que implican agregar. Resuelve problemas que implican igualar cantidades de dos colecciones que contienen elementos de distinta clase.
Resuelve problemas que implican reunir objetos en una sola colección. Reúne información sobre criterios acordados, representa gráficamente dicha información y la interpreta. Registra información respecto a un solo elemento en gráficas sencillas. Interpreta información registrada en gráficas. Interpreta información registrada en cuadros y tablas. Registra información de más de un elemento en gráficas sencillas. Registra correctamente en gráficas sencillas información de objetos que son más pequeños y a la vez más numerosos que otros elementos. Identifica regularidades en una secuencia a partir de criterios de repetición y crecimiento. Identifica la colección faltante en una serie de colecciones. Identifica la colección que sigue en una serie de colecciones. Identifica patrones no numéricos. Ordena de manera creciente objetos por tonalidad. Ordena de manera creciente o decreciente objetos por tamaño. Una vez aplicada la evaluación diagnóstica, califícala y base los resultados de cada uno de los alumnos en la tabla de evaluación diagnóstica, con la finalidad de detectar a los niños que presentan mayor rezago y cuáles son los temas con mayor debilidad en el grupo de acuerdo a los aprendizajes esperados. Actividad para realizar. El asesor les asignará un instrumento, investiguen en qué consiste y expónganlo en la plataforma. Pueden hacer una presentación. Cualquier duda, comunícate con el asesor del curso a distancia. El diagnóstico de las necesidades del alumno, elaborado solo a partir de los resultados de los exámenes, sería muy parcial y no daría cuenta de todos los demás aspectos que influyen en el bajo rendimiento escolar de los niños. Por ello es necesario que apliques los instrumentos de cuestionario de estilos de aprendizaje, visual, auditivo o sinestésico. Toma de escritura. Diagnóstico de lectura. Este instrumento te permitirá conocer el estilo de aprendizaje de los alumnos, es decir, la manera preferida que cada uno tiene para captar, recordar, imaginar o aprender un contenido determinado, según la programación neurolingüística. Aplícalo y analiza los resultados para identificar el canal de aprendizaje predominante en los alumnos, así te darás una idea de cómo diseñar actividades de intervención acordes al estilo de cada uno, sin perder de vista el aprendizaje esperado. Toma de escritura. Este instrumento te servirá para identificar la etapa de adquisición de la lengua escritura en la que se encuentra el alumno, es decir, cómo escribe. Así podrás definir y crear el método y las estrategias más adecuadas para la intervención. Paso 1. Coméntale que van a escribir algunas palabras, con base en una lectura, díctales palabras que correspondan al mismo campo semántico, frutas, animales, herramientas, plantas, etc., y que cuenten con una cantidad de sílabas diferente, monosílaba, bisílaba, trisílaba, polisílaba, así como una oración que contenga sílabas compuesta, mixtas, trabadas e inversas. Paso 2. Proporciónale una hoja en blanco, sin líneas, y colócalas en posición vertical frente a él, también un lápiz y una goma. Paso 3. Comienza el dictado de palabras en una sola emisión de voz, sin hacer énfasis en las sílabas. Las palabras que debes dictar y que cumplen con los criterios necesarios son: observa qué procesos siguen en la escritura de las palabras, es decir, si giran la hoja, si observan el material del aula, si borran, si preguntan, dirección de su escritura, etc. Anota en tu cuaderno lo que sea de utilidad para el diagnóstico. Paso 4. Al terminar de escribir cada palabra, pregunta al alumno qué escribió y pide que señale con su dedo y lea lo que escribió. Observa la dirección de su lectura y la forma en que lo hace, es decir, en una sola emisión de vez, por sílabas o por letra, así como la correspondencia de la lectura de las grafías. 5. Dicta el caso de que aún no enunciado y sigue el mismo procedimiento escriba de manera convencional, escribe las palabras. Paso 6. Cierra la sesión con los alumnos.
Paso 7. Delante de la escritura del alumno, en caso de que aún no escriba de manera convencional, escribe la palabra de manera correcta para que recuerdes que escribió. Paso 8. Comienza el análisis de su escritura. En la siguiente tabla se muestran las diferentes etapas que los niños atraviesan espontáneamente en el aprendizaje de la lengua escrita. En cada etapa construyen una hipótesis respecto al funcionamiento de la lengua. No necesariamente deben pasar por todas las etapas, sino que van evolucionando en sus hipótesis hasta que alcanzan la completa comprensión del funcionamiento de la lengua escrita. Ubícalo en alguna e identifica qué le falta por desarrollar y comprender del sistema de escritura convencional y regístrala en el cuadernillo de seguimiento. Analicen las siguientes tablas, las cuales explican las etapas en el aprendizaje de la lengua escrita. Una vez que realizaste la toma de escritura, registra en la tabla de abajo los resultados y tus observaciones. Coloca la fecha de aplicación en la hoja de la toma de escritura, e inclúyala en el portafolio de evidencias del alumno. Actividad para realizar. Analicen las recomendaciones para el diagnóstico de lectura y las comentarán en la plataforma. Cualquier duda, comunícate con el asesor del curso a distancia. Diagnóstico de lectura. El instrumento te servirá de apoyo para realizar el diagnóstico de lectura a los alumnos que atenderás de manera personalizada. Realiza las siguientes acciones con cada uno de acuerdo al grado en que se encuentren. Para la aplicación con alumnos de primer y segundo grado. 1. Selecciona un texto corto. Procura que tengan más imágenes que texto, cuentos, leyendas, fábulas, etc. 2. Muéstrale las imágenes o lee el título y pregúntale de qué cree que trate el texto. 3. Pide que lea el texto. 4. Pide que encuentre información específica sobre datos, personajes, lugares, imágenes, etc., en el texto. Pregúntale de qué trató el texto y si se parece en algo con lo que creía que trataba el texto al inicio. 5. Realiza preguntas en las que rescates la opinión del alumno sobre el texto, por ejemplo, ¿crees que estuvo bien lo que hizo la bruja? ¿Ha pasado algo parecido en tu casa? ¿Tú qué hubieras hecho en caso de? Para la aplicación con alumnos de tercer y cuarto grado. 1. Selecciona un texto corto. Puedes elegir textos de su interés. Procura que contengan tablas, gráficas, etc. 2. Pide que lea el texto. 3. Pregúntale cuál es la idea principal del texto, después pídele que la localice y la subraye en el texto. 4. Señala alguna tabla o gráfica y realiza preguntas en las que tenga que rescatar información de las mismas. 5. Realiza preguntas sobre el contenido del texto que permitan al alumno dar su opinión y argumentar su respuesta. Por ejemplo, ¿qué es lo que más te interesa conocer sobre este tema? ¿Por qué? Para la aplicación con alumnos de quinto y sexto grado. 1. Selecciona 2 textos cortos que hablen de un mismo tema. Puedes elegir textos de su interés. 2. Menciona el título y pregúntale qué sabe del tema. 3. Solicita que lea el primer texto. 4. Pide que diga con sus propias palabras, cuál es la idea principal del texto que leyó. 5. Invítalo a que elabore un resumen del texto que leyó. Puedes subrayar el texto para facilitar la elaboración del resumen. 6. Pide que lea el segundo texto y compare o relacione lo que leyó con el primer texto. Por ejemplo, ¿qué dice un autor y qué dice el otro? Analicen y sigan las indicaciones de la guía para el asesor pedagógico itinerante para realizar el diagnóstico de lectura, de acuerdo al grado que cursa el alumno. Según tus observaciones, registra con una X lo que sucede con el alumno. Registra en el siguiente cuadro los aspectos adicionales que observaste durante el diagnóstico de lectura. Actividad para realizar. Crear una situación hipotética de alumnos en riesgo de rezago en lenguaje y comunicación, siguiendo los niveles de la estrategia de diagnóstico. Cualquier duda, comunícate con el asesor del curso a distancia.